Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es un papel un poco complicado y yo es verdad que lo tendría más fácil porque viendo las guías, pues los pacientes con fibración auricular asintomática pues ni aparecen. Y en este sentido, cuando lo vi dije, bueno, parece fácil, pero no me lo acabo de creer. Entonces este es el problema, que lo que no entiendo es por qué en las guías no desarrollan con mayor profundidad el tema de la fibración auricular asintomática. Entonces lo que hice es, sin ningún apriorismo, además yo ahora ya no hago electrofisiología invasiva, por tanto me lo podía mirar desde una perspectiva más desde fuera, y lo que simplemente intenté hacer un análisis de la literatura y ver si me convencía lo que yo tenía que defender aquí. La verdad es que hemos coincidido con algunos de los estudios que ha mencionado el doctor Álvarez y es lógico porque tampoco hay tanta información. Yo voy a analizarlo desde otra perspectiva. Yo había preparado esta presentación hablando, pues si uno quiere hacer un análisis, digamos, muy conceptual y sin apriorismos, pues el concepto, factores determinantes, características clínicas de los pacientes con FA sintomática, lo que es la ablación, indicaciones, riesgo-beneficio y conclusiones. Bueno, en el espectro de la fibración auricular y en relación a los síntomas tenemos que tener en cuenta pues, cuáles son las alteraciones que provoca la arritmia, la taquicardia, el llenado irregular de los ventrículos, la reducción del gasto cardíaco, la disfunción mecánica y la activación neural. Y esto, pues si persiste esta anomalía, pues llega a provocar estas complicaciones de todos conocidas. Entonces, hay pacientes, hay situaciones en las que los pacientes están sintomáticos y los síntomas pueden ser variables, ya los han mencionado: pulso acelerado, palpitaciones, mareo, síncope, disnea y fatiga. Y estos pueden acontecer, el paciente puede ser consciente de la arritmia inmediatamente, con lo cual es una gran ventaja porque así sabemos la T dónde está. Y probablemente cada episodio habrá pacientes que los identificarán. Otros pacientes, y es el objeto de este debate, son los asintomáticos, en los cuales la detección es casual y, por tanto, esta T es desconocida, y esto nos crea una incerteza muy importante, porque cuanto más estemos alejados de este punto de conocimiento, pues más estaremos cerca del abismo de los problemas. Entonces, también, por otro lado, ¿cuáles son los factores fisiopatológicos o las circunstancias por los cuales un paciente puede o no tener síntomas? Pues también es interesante. Clásicamente pues, se piensa pues, que la irregularidad y la celeridad del ritmo cardíaco, pues cuanto más irregular y más céler, pues dará palpitaciones. La preservación del gasto cardíaco, las modificaciones del gasto cardíaco y de la presión arterial pueden ser percibidas por el paciente. Si está preservada o no la función ventricular, pues la disnea aparecerá o no aparecerá, la fatiga, etc. Hay otras circunstancias que yo aquí digo la minimización inducida de los síntomas. Esto me refiero a situaciones socioculturales por las cuales un determinado paciente puede reprimir sus síntomas, o también el uso de determinados fármacos puede modificar la sensibilidad a los síntomas. El umbral propioceptivo, que es otro concepto que me gustaría también mencionar aquí. Esto yo estoy muy impresionado por estos trabajos que analizan el plexo intrínseco cardíaco y ven la gran inervación cardíaca que tiene el corazón y lógicamente, llama la atención como pacientes que han sufrido, o sea, que se les ha sometido a una ablación y que luego pues muchos de ellos se demuestra que las crisis cuando reciben están asintomáticas. Yo me pregunto si habrán causado, que sí, que es verdad, que se causa un cierto grado de inervación y por tanto este umbral propioceptivo puede también estar alterado. Se sabe que muchos pacientes después de cardioversión eléctrica, pues muchos episodios son asintomáticos. Analizando, hay pocos datos que específicamente cuando buscas en el PubMed asintomáticos, y sale otra vez este estudio, que es un subestudio de la FIRM, que aquí hay que recordar que los pacientes eran pacientes con fibrilación auricular y que había una elevada incidencia de pacientes con dilatación de la aurícula izquierda y con depresión de la función ventricular sistólica.
Pero viendo esto, si hacemos un análisis más pormenorizado de unos cuantos ejes de este estudio, vemos que en cuanto a la edad había poca variación. El sexo, aquí aparecía que los hombres tenían, la FA sintomática era mayor en hombres, estas cifras son en tantos por ciento, o sea, 77%, y llamaba la atención que el ictus era más frecuente en los pacientes asintomáticos, y también que estos pacientes, cuando a la inclusión, tenían más incidencia de fibrilación auricular o flutter. En cambio, la fibrilación ventricular media era menor que los sintomáticos, esto cuadraba con el concepto que hemos dicho antes de la irregularidad, y también es muy importante pues, que la insuficiencia cardíaca en estos pacientes pues, aquí aparecía menor. De manera que si juntábamos, podíamos establecer dos dobles círculos, uno que sería el perfil de los pacientes asintomáticos, o sea, hombres y con incidencia de ictus y fibrilación al ingreso, versus el perfil de los pacientes con FA asintomática, en los cuales aquí llamaría la atención la incidencia de insuficiencia cardíaca. No había diferencias en ambos grupos en cuanto al tamaño de la aurícula izquierda, el volumen ventricular y la fracción de eyección, que digo que de entrada en estos pacientes, aunque no lo mencionan aquí porque queda un poco en las nubes, pero sí que en los criterios de la firma de ingreso pues ya se constata que hay un tanto por ciento importante de pacientes con afectación. Esta gráfica ya la ha presentado el doctor Álvarez, y ambos grupos, ambas poblaciones, pues parece que durante el periodo de seguimiento tenían una supervivencia similar, y también reingresos. Otro estudio, este estudio que es del Karolinska, que cuando lo lees pues parece ser que es un estudio más dirigido a analizar los pacientes asintomáticos y sintomáticos, pero también son pacientes con FA persistente. Aquí la edad sale igual, que no es significativa, pero aquí incluían pacientes con enfermedad estructural cardíaca. Entonces, lógicamente, los pacientes con enfermedad con valvulopatía pues tenían los sintomáticos eran mayores que los asintomáticos, lógicamente. Curiosamente, se les hacía Holter, y aquí la hipótesis de la distinta frecuencia cardíaca no existía, o sea, todos los dos grupos de pacientes mostraban una frecuencia media y desviación estándar similar, o sea que aquí no. Y en cambio sí que no tenían diferencias en los factores de riesgo, tenían unas aurículas izquierdas de 34 milímetros de media y una fracción de eyección del 46, o sea que tampoco estaban muy sanos. Y este estudio de los japoneses, que como ha mencionado el doctor Álvarez, tiene la virtud de que comparan, o sea, analizan los pacientes y dicen, bueno, primera detección de fibrilación auricular, entonces vamos a ver estos pacientes en función, o sea, cómo se distribuyen los perfiles en función de la clase funcional de los síntomas que ocasiona la fibrilación auricular. Y fíjense que de este grupo ya de entrada hay 109, un 38%, que los podríamos considerar poco sintomáticos o paucisintomáticos. Y aquí llama la atención, bueno, se confirma lo mismo, que los varones, 92%, va declinando la frecuencia de hombres en favor de mujeres a medida que nos vamos a clases funcionales más avanzadas. La edad fluctúa, parece que al final tiene una tendencia a subir un poquito más en años. Y la insuficiencia cardíaca, lógicamente, los pacientes en el ramo, o sea, en el grupo 0, pues tienen prácticamente pocos síntomas de insuficiencia cardíaca, y estos aumentan paralelamente al deterioro de la clase funcional. Y aquí sí que otra vez a mí me llama la atención la incidencia de ictus, que el ictus, a pesar de estar en estos asintomáticos, al igual que decíamos en el estudio previo, también es muy alta. Y la muerte, pues lógicamente es baja, o sea que en principio estos pacientes tenían un bajo riesgo, como hasta ahora hemos visto. O sea, hasta aquí podríamos decir que parece ser que los pacientes, los hombres, pues tendrían mayor prevalencia en este grupo de asintomáticos, y atención con la incidencia del ictus. Aquí este estudio intenta analizar
o sea, porque claro, decimos, bueno, no sabemos cuándo empieza, pero si hay un estudio como este que pone al tiempo cero, fibrilación aislada de debut sin cardiopatía estructural. Aquí ya nos aclara un poquito más la cosa porque ponen en evidencia el papel intrínseco de la arritmia. Pues en este estudio de 862 pacientes con seguimiento a 10 años, observamos que la edad tiene poca trascendencia. Las mujeres tienen mayor incidencia de hipertensión arterial y síntomas, y de FA paroxística, y la FA persistente aparecía más en hombres, y la taquimiocardiopatía. O sea que aquí aparecía otro concepto, que los hombres, la población de hombres, o sea, aquí, versus las mujeres, pues habría este toque de atención, la evolución hacia la taquimiocardiopatía. En el seguimiento, que es un seguimiento de 10 años, pues se observa cómo los hombres tienen este riesgo de desarrollar taquimiocardiopatía. Por tanto, en comparación de la FA asintomática con la sintomática, parece ser que hay mayor prevalencia en los hombres, mayor incidencia de ictus como primera manifestación, y esto sí que es un tema importante, menor afectación funcional, pero esto no lo podemos asegurar porque en los estudios que hemos analizado, pues de entrada ya hay afectación de la función ventricular en muchos de ellos, y que las características electrocardiográficas, me refiero a la frecuencia y tal, pues no serían de utilidad. Yo, o sea, la influencia del sexo y de la edad, he intentado ver si esta se correlacionaba con hallazgos nuestros en estudios en células humanas, en fibrilación auricular, y por ejemplo, en los cuales en estos estudios podemos estudiar, por ejemplo, esto es un miocito humano aislado de aurícula derecha, podemos estudiar las corrientes de calcio. Observen cómo esta célula se contrae de una manera irregular debido a estas corrientes de calcio que se genera por una alteración en el retículo sarcoplásmico en pacientes con fibrilación auricular, tal como demostramos, lo que se llaman las ondas de calcio. Y cuando hemos hecho un análisis ahora interno de todo nuestro pool de pacientes, y vemos que estas ondas son más frecuentes en las mujeres. Por tanto, de alguna manera sí que cuadraría que las mujeres tendrían que tener más arritmia, pero en cambio, ¿por qué tendrían que tener más arritmia? Porque estas liberaciones anormales del retículo sarcoplásmico, sabemos por estudios experimentales de Antelevich que la aparición, o sea, la liberación anormal de calcio provoca despolarizaciones anormales de la membrana, y estas postdespolarizaciones hay estudios en aurículas aisladas que muestran que son causantes de fibrilación auricular, o sea que hay una relación directa. Por tanto, en nuestro análisis parecía que las mujeres, las células por lo menos auriculares derechas de pacientes sometidos a cirugía cardíaca, en nuestro estudio pues había este hallazgo. En cambio, otra alteración que es muy importante, que es la alteración de la corriente de calcio en la fibrilación auricular, hemos analizado también el efecto de la edad. Vemos cómo los pacientes con fibrilación auricular que tienen reducida de base esta corriente de calcio, si además son añosos, pues esta reducción es todavía mayor, o sea que hay un efecto de la edad. En cambio, sobre esta corriente no habría un efecto del sexo. O sea, estamos en una situación que una va a favor de la observación clínica y otras no van a favor. Ante esta situación, como ya ha comentado el doctor Álvarez, yo lo tengo muy fácil. Las guías no hablan de la fibrilación auricular, qué hay que hacer con los pacientes asintomáticos, o sea, aquí se habla solo de los sintomáticos. Lo mismo las guías canadienses, que solo recomiendan la ablación en pacientes sintomáticos. Por tanto, analizando lo que puede ofrecer la ablación a estos pacientes, la ablación en general no reduce la mortalidad, pero lógicamente mejora los síntomas, aunque tiene complicaciones potencialmente letales, se han reducido muchísimo, y tiene una mayor tasa de mantenimiento en ritmo sinusal. Esto es cierto, el éxito es variable, depende del número de sesiones y de la expertise del operador, y no evita la anticoagulación en pacientes candidatos. Estos son hechos. Aquí en nuestro país la ablación tiene las complicaciones aceptables que se han ido reduciendo a lo largo de los años. Ahora está en 4,7 en general, según el registro español, y también
en general pues, la tasa de éxito de la fibrilación auricular pues, se ha ido incrementando de 74,5% en 2004 a 85% de media en el 2010. En comparación con otros procedimientos, pues está bastante avanzado. Las complicaciones pues, ya son conocidas, aquí mostramos algunas. La muerte puede ocurrir, lógicamente. Y al final, pues el candidato ideal pues, sería el paciente con una FA sintomática, según las guías actuales, paroxístico permanente de menos de 5 años de evolución, con resistencia a uno o más fármacos antirrítmicos, que no tuviera comorbilidades o enfermedad estructural, lógicamente que tuviera una edad inferior a 65 años y un diámetro de la aurícula izquierda lo más normal posible. Entonces, en nuestro paciente concretamente, porque además el título de la controversia dice de primera línea, dice ablación de primera línea. Entonces, como ablación de primera línea, yo diría que no hay margen para la mejora de los síntomas, puesto que en teoría estaríamos hablando de pacientes asintomáticos, o sea que este objetivo no se cumpliría. La predicción de la tasa de éxito sería incierta en nuestro grupo de pacientes porque no sabemos el momento en que aparece la enfermedad, la T es desconocida, por tanto no le podríamos decir al paciente pues usted tiene un riesgo de tanto o cual, y no prevendría el ictus porque el ictus puede aparecer ya de primera manifestación, y esto sí que es un dato importante de lo que me ha llamado mucho la atención, de lo que he revisado. Y no daría opción a hacer ningún tipo de tratamiento antirrítmico. Yo me refiero a la indicación de primera línea. En conclusión, yo diría que la fibrilación auricular asintomática parece ser más frecuente en varones con afectación estructural remodelado indeterminada. O sea, a la vista de la literatura y de los datos que tenemos, yo creo que estamos en un punto muerto. El riesgo oculto de ictus es relevante, por lo que eso sí que creo que es notorio, que es fundamental tener esta idea y guiar el tratamiento en este sentido. Y finalmente que la ablación por catéter como tratamiento de primera línea no parece a mí en este momento que dé un margen de beneficio a estos pacientes. Sin embargo, yo también pienso que en este momento el término, o sea, el concepto de paciente asintomático está indefinido. Los estudios que tenemos, unos tienen pacientes ya con patología estructural previa, otros no, y hay unas influencias del sexo y de la edad, sobre todo del sexo, que estas sí que creo que son consistentes a lo largo del análisis que he hecho, pero en principio yo no veo en este momento que la ablación en estos pacientes pueda aportar ningún beneficio como ablación de primera línea. Gracias.